Bueno, saludos, buenas tardes. Aquí iniciando esta clase, unidad curricular, administración tributaria. Bueno, vamos a ver conceptos básicos de los tributos. ¿Qué se entiende por tributo? Bueno, los tributos es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley y cubrir los gastos que le demande en el cumplimiento de sus fines. Es decir, que el Estado, para cubrir los gastos necesarios, tiene que estar establecido en una ley los impuestos que se están cobrando. Pueden ser impuestos directos, impuestos indirectos. Eso lo vamos a hablar a continuación. Bueno, los impuestos. Los tributos comprenden, bueno, los tributos es la suma de los impuestos y contribuciones, que son las tasas por la prestación efectiva de un servicio. El impuesto tiene que estar establecido en una ley. Los impuestos indirectos, por ejemplo, tenemos impuesto sobre la renta, que está establecido en la ley de impuestos sobre la renta y su reglamento, porque es un impuesto directo lo que es al patrimonio, o sea, no lo puede trasladar. Y los indirectos, por ejemplo, tenemos el impuesto al valor agregado y los impuestos aduaneros. ¿Por qué? Porque estos impuestos se trasladan hasta el consumidor final, mayorista, minorista, consumidor. Las tasas es por la prestación efectiva de un servicio, ¿ves? Porque el impuesto es la prestación pecuniaria exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio, que se lo exige a los particulares a través de las leyes, de las fuentes tributarias. Y las tasas, como lo dije, es por la prestación efectiva de un servicio. El impuesto, bueno, diferencia entre los tributos. El impuesto, como lo dije, es la prestación pecuniaria exigida por el Estado a los particulares, independientemente de la actividad del Estado, de la actividad propia, bueno, de la Constitución. La tasa es la contraprestación de un servicio, y contribuciones es un pago por concepto de un beneficio de la actividad administrativa del Estado. Bueno, por ejemplo, tenemos el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, los impuestos de aduana, las tasas. Tenemos tasas, por ejemplo, las tasas de servicio de aduana, por ejemplo, tasas de aseo domiciliario, tasas aduaneras, la de pasaporte, aeroportuaria, contribuciones especiales, ley de política habitacional, impuestos, las contribuciones al seguro social, por ejemplo, contribuciones INSE, otro ejemplo. Clasificación de los tributos. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Es decir, que la suma de todo esto es lo que llamamos tributos: impuestos, tasas y contribuciones. Impuestos son las erogaciones a las que están obligados los sujetos pasivos de la relación jurídica en beneficio del Estado, independientemente de la actividad que el Estado desarrolle con el producto recibido. Es la cuota de las rentas privadas que el Estado exige de ellas. Las tasas son aquellos pagos que se efectúan o que efectúa el contribuyente de una manera directa, indirecta, como contraprestación de un servicio o realización de una actividad administrativa por parte del ente público en beneficio del particular, por la prestación efectiva de un servicio. Y las contribuciones especiales
es el tributo de carácter especial, tales como el INSEE, Seguro Social, Telecomunicaciones, así como también las contribuciones de mejora que tienen que pagar los dueños de aquellos inmuebles determinados por la ley, que ha aumentado el valor por razón de una obra pública. Bueno, aspectos generales de la tributación en Venezuela, fundamentos del derecho financiero tributario, está la potestad tributaria y está la obligación tributaria. Recuerda que la potestad tributaria se ejerce a través de la promulgación de las leyes que le da la potestad tributaria al Estado. Y la obligación tributaria, bueno, la Constitución te dice que es una obligación coadyuvar los gastos públicos mediante el pago de los impuestos. Es una obligación pagar los impuestos. Potestad tributaria, facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria especial. Bueno, la potestad tributaria es abstracta, irrenunciable y permanente. Bueno, potestad tributaria, principios de legalidad, 317 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. No podrá cobrarse un impuesto, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en una ley, ni concederse exenciones o rebajas ni otra forma de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes, que es la transferencia de competencia. Bueno, distribución política de la potestad tributaria. La potestad tributaria de la nación, el gobierno nacional, que es el gobierno central, se encuentra consagrado en el artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordinal 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y la potestad tributaria de los estados, porque están los poderes, está la potestad tributaria de la nación, la potestad tributaria de los estados, que se encuentra en el artículo 164 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 4 y 7, ¿ok? Y tenemos la potestad tributaria de los municipios, gobierno local, que se encuentra consagrado en el artículo 179 y 180 de la Constitución. Es decir, que los poderes tributarios son poderes tributarios nacionales, poderes tributarios estadales y poderes tributarios municipales. Administración tributaria. ¿Qué se entiende por administración tributaria? Es el ente encargado por el Ejecutivo Nacional para realizar la recaudación de los tributos, ejecutar el procedimiento, fiscalización, a fin de constatar el acatamiento de las leyes tributarias y adoptar las medidas administrativas necesarias para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria. Esto es lo que es la administración tributaria. Objetivos de la administración tributaria. Bueno, vamos a nombrar algunos objetivos. Es desarrollar los procesos de recolección, realizar el proceso de sanciones a aquellos que no cumplan con el pago tributario, disminuyen el contrabando y los comercios informales, detallan los procesos y registro y a su vez asegura la confiabilidad de este procedimiento. Deben realizar las proyecciones que vigilen las obligaciones de ciudades en referencia a los impuestos. Es necesario que evolucionen e innoven constantemente su sistema con el objeto de mejorar las condiciones de la administración tributaria. Deben fomentar a sus empleados a realizar procesos honestos de calidad y de compromiso hacia una cultura tributaria. Contar con un sistema informático práctico e innovador con seguridad y facilidad de manejo. Deben adecuar a los ciudadanos, premiar a las personas honestas y responsables brindando un servicio premiado. Bueno, proceso de trabajo en la administración tributaria. Debido a su labor tienen su base de datos de dirección de cada ciudadano. Poseer sistemas tecnológicos de gran eficiencia que permitan los servicios que ofrecen servicios válidos para los ciudadanos. Tener un software que detecta a los ciudadanos o empresas que tratan de evadir impuestos. Contribuyen con los contribuyentes de procesos fiscales. Proyectan planes que disminuyen la corrupción
y de ciudadanos de empresas. Trata de disminuir las devoluciones y errores que afecten al contribuyente. Vigilar los procesos y responsabilidades fiscales de ciudadanos y empresas. Bueno, administración y funciones. Las funciones de la administración tributaria se centran en procesos relacionados a la proyección, procesamiento, desarrollo, también la dirección de vigilancia y manejo de las acciones relacionadas en funciones legales tributarias con el objeto de recaudar los procesos financieros que mejoren las condiciones fiscales del Estado. Entonces la función de esta administración es una vigilancia de la parte tributaria, que se cumplan las leyes tributarias con el objetivo de tener recursos financieros que mejoren las condiciones de los servicios del Estado. Bueno, funciones de la administración tributaria. Bueno, tenemos varias funciones: recolectar impuestos, realizar procesos que comprueben los procesos fiscales, saldar impuestos, regulaciones, sanciones de procesos, realizar procedimientos relacionados a los impuestos. Su sistema se centra en cumplir con el sector legal, administrar los proyectos financieros, registrar la solicitud de los ciudadanos con respectivas normativas relacionadas a los métodos tributarios, constituir y aplicar un sistema informático. Bueno, las funciones que repite las mismas funciones. Bueno, poder tributario. El poder tributario es la facultad que tiene el poder legislativo del poder nacional, estatal, municipal. Como ya lo dije, son tres poderes: nacionales, estatales y municipales, de la creación de la ley tributaria. Y esto está contemplado en el artículo 187 de la Constitución, que corresponde a la Asamblea Nacional, numeral 1. El sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales de legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad, no confiscatoria. Este sistema distribuye la potestad tributaria en tres niveles: gobierno nacional, estatal y municipal. ¿Cuál es la importancia del sistema tributario venezolano? Los impuestos representan, aparte de los ingresos petroleros, una importante fuente de ingresos del gobierno nacional, ya que posteriormente son revertidos en educación, salud, la seguridad, implementación de justicia y seguridad, así como otros temas fundamentales para el país. Según el maestro alemán, el poder tributario es la fuerza pública dirigida hacia las rentas. ¿Cuál es la importancia del sistema tributario nacional? Los impuestos constituyen una herramienta fundamental para que el Estado pueda aumentar los ingresos moderadamente prescindibles, mejorar su relación con el ciclo macroeconómico, favorecer la distribución del ingreso de la sociedad, proveer a los ciudadanos de infraestructura, servicios básicos como salud y educación. Pero ¿cuál es la importancia de la tributación? Los impuestos son actores establecidos por la ley que deben hacer las personas, las empresas, para que el Estado tenga los recursos suficientes para brindar los bienes y servicios públicos que necesita la comunidad. Los impuestos son los principales recursos que cuenta el Estado para cumplir con su cometido. Bueno, tributos internos. Vamos a hablar de lo que es la parte. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal en los términos que establece la Constitución. Tiene 22 estados, un distrito capital, las dependencias federales. Cada estado tiene tantos municipios como le permite el número de habitantes, dependiendo de su densidad poblacional. El sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales, como ya lo dije, de legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad, que no sea confiscatoria, y este sistema distribuye la potestad tributaria en tres niveles: gobierno nacional, estatal y municipal. Así, en la actualidad, el CENIAP, en el ejercicio de la competencia que ha sido conferida sobre la potestad tributaria nacional,
tiene bajo su jurisdicción los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto sobre sucesiones, impuesto sobre donaciones, impuesto sobre cigarrillo y manufactura del tabaco, el impuesto sobre licores y especies alcohólicas y el impuesto sobre actividades de juegos de vista y azar. Como pueden ver, todos estos impuestos son lo que llamamos tributos internos, ¿ok? El Servicio Nacional de la Administración Aduanera Tributaria se llama integrado porque se integra tributos internos y rentas aduaneras en este organismo que se llama CENIAP. Cumple con tu deber constitucional de contribuir con las cargas públicas para que así el gobierno nacional pueda disponer de los recursos necesarios para propiciar el bienestar de la colectividad. El mapa regional, bueno, aquí tenemos el mapa regional de tributos internos, donde están ubicadas esas oficinas. Región central, que es la que está ubicada acá en Valencia, en el estado Carabobo; región capital, región zuliana; región centro-occidental, región Los Andes; región insular, región nororiental y Guyana. Todo esto son oficinas de tributos internos. Y el máximo jefe de tributos internos en el CENIAP, en su staff, es el Intendente Nacional de Tributos Internos. Igual pasa a nivel de las aduanas, que hay 17 aduanas ubicadas a nivel nacional, estratégicamente en puerto, aeropuerto y frontera, en la cual cada uno tiene un gerente, pero el máximo jefe a nivel nacional es el Intendente Nacional de Aduana. Tanto el Intendente Nacional de Aduana como el Intendente de Tributos Internos le rinden cuenta directamente al Superintendente Nacional Integrado. El artículo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Entonces está muy claro este artículo, que es un deber constitucional pagar los impuestos, tasas y demás contribuciones. Bueno, el poder público, título 4, capítulo 1, de las disposiciones fundamentales, sección primera, disposiciones generales. El artículo 136 de la Constitución. El poder público se distribuye en poder municipal, poder estatal y poder nacional. Y el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. ¿Okay? Es competencia del poder público nacional, ¿ves? Del poder público nacional, 156. La creación, organización, recaudación, administración de los impuestos sobre la renta, sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, valor agregado, hidrocarburos, minas, gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas de tabaco y los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas en los estados, municipios por esta Constitución o por esta ley. Ese es el ordinal 12, ordinal 15, el régimen de comercio exterior y la organización del régimen de las aduanas. Entonces esto es competencia del poder público nacional, tanto los tributos internos como rentas aduaneras. Aquí habla del poder público estatal. Los estados son entidades autónomas, iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, que quedan obligados a mantener la independencia, soberanía, integridad nacional y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República. Bueno, lo que son los estados. Los estados también tienen su parte de lo que es hacienda pública, su hacienda, que es para la parte de recaudación. La organización y recaudación y control de la administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estatales. La creación y organización, recaudación y control de la administración y de los ramos de papel sellado y timbres y estampillas. Son ingresos estatales. Derecho financiero tributario. Bueno, el derecho financiero tributario, tenemos el derecho a la fuente de las leyes, es público, privado. Pero vamos con el concepto derecho financiero. Aquí tenemos el concepto. Es la ciencia mediante el ejercicio de la actividad financiera se encarga de obtener ingresos, comúnmente en dinero, para cubrir los gastos que demanda la población, tales como servicios públicos en general. El derecho de la actividad financiera, acción del Estado y demás entes públicos
que se rige en obtener ingresos necesarios para poder realizar los gastos que sirven para sostenimiento de los servicios públicos, entendiendo en su amplio sentido. Bueno, eso es el derecho financiero a través de una recaudación eficiente tributaria. Bueno, tenemos gastos e ingresos. Para cubrir los gastos tenemos que tener buenos ingresos. Por eso que la parte tributaria siempre busca establecer récord de recaudación tributaria, cumplir metas de recaudación para poder cubrir los gastos. Si los ingresos no superan a los gastos, entonces vamos a tener un déficit. Ahí vienen los pasivos, cuando se crean cuando hay deudas. Bueno, derecho tributario, conjunto de normas jurídicas que se refiere a los tributos, reglamentos y sus diversas formas. Es aquella rama del derecho administrativo que estudia las normas, principios relativos a la imposición, analizando relaciones jurídicas entre el Estado y los contribuyentes y en ocasión a los tributos. Otro concepto es el conjunto de normas que regula la función administrativa del Estado en materia impositiva, facultándolo para crear, recaudar, administrar tributos de diversas formas, destinándolos a sufragar los gastos públicos. Aquí tenemos la pirámide de Kelsen, tenemos la Constitución, los tratados, los códigos, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, jurisprudencias y costumbres. Esta es la jerarquía, vamos a llamarla legal. División del derecho tributario, bueno, Constitución, además el Código Orgánico Tributario, los otros códigos, leyes especiales y reglamentos. Aquí tenemos unos ejemplos, la Constitución y las diferentes leyes. Ley de impuestos sobre la renta, el Código Orgánico Tributario, ley del IVA, ley del impuesto de sucesión y donación y demás ramos conexos, por nombrar algunas leyes tributarias. Bueno, artículo 167, son ingresos del Estado, en la Constitución está establecido. El producto de recaudo por concepto de venta de especies fiscales. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se le asigne por ley nacional con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas estatales. Bueno, aquí te lo dice, las leyes que crean que transfieran ramos tributarios a favor del Estado podrán compensar dichas asignaciones con modificación de los ramos e ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad interterritorial y el porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se destine al situado constitucional. No será menor al 15% del ingreso ordinario estimado, para el cual se tendrá en cuenta la situación sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones estatales para atender adecuadamente los servicios de su competencia. Del Poder Público Municipal, artículo 168 de la Constitución, los municipios constituyen la unidad de política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución, de la Ley de Autonomía Municipal, que comprende. Los municipios tendrán los siguientes ingresos. Bueno, los municipios, para no leer tanto esto, las tasas por uso de servicios administrativas, que son las licencias, los impuestos a las actividades económicas, los impuestos sobre vehículos, sobre los inmuebles, espectáculos públicos, juegos, apuestas lícitas, ¿ves? Entonces los estados, los municipios, perdón, a través de las ordenanzas municipales, y hay una ley de ordenanzas municipales, un código orgánico de la parte de municipal, pero ellos cobran por todos estos impuestos municipales, que son ingresos. El que realiza una actividad comercial en un municipio tiene que inscribirse, los bomberos, todo esto,
la licencia sobre actividades económicas, pagar los impuestos de las actividades económicas, el impuesto inmobiliario, los vehículos, espectáculos públicos, publicidad comercial. Bueno, y la potestad tributaria, el artículo 180, la potestad tributaria que corresponde a los municipios es distinta a la autónoma de las potestades reguladoras de esta Constitución o de las leyes que atribuyan al Poder Nacional o Estatal sobre determinadas materias o entidades. Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes políticos territoriales se extiende solo a las personas jurídicas estatales creadas para ello, pero no a los concesionarios ni a otros contratistas de la Administración Nacional de los Estados. Bueno, del sistema tributario. El sistema tributario procura la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo el principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. Para ello se sustenta en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. Entonces, la justa distribución, si ganas más, pagas más, no puede ser confiscatorio. El artículo 137, 317 de la Constitución: no podrá cobrarse un impuesto, ni tasa, ni contribuciones que no esté establecido en ninguna ley. ¿Okay? Muy claro, eso lo nombramos anteriormente. No podrá establecerse obligaciones tributarias pagaderas a servicios personales, la evasión fiscal sin perjuicio de otras sanciones establecidas por ley. Podrá ser castigada personalmente. En los casos de los funcionarios públicos o funcionarias públicas se establecerá el doble de las penas. Toda ley tributaria fijará un lapso de entrada de vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en 60 días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución. La Administración Tributaria Nacional gozará de una autonomía técnica, funcional, financiera, de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional, y su máxima autoridad será designada por el presidente o presidente de la República de conformidad con las normas previstas de esta ley. Bueno, y tenemos el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de la obligación tributaria. Surge entre el Estado y las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra un presupuesto hecho previsto en la ley, lo que llamamos hecho imponible. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegura mediante la garantía con privilegios especiales. Para que se produzca el nacimiento de la obligación tributaria es necesario que se den dos supuestos: saber que exista una norma legal que la consagre en la vida real y se materialice en el hecho imponible, tipificado abstractamente en la ley. Por ejemplo, ¿cómo sería un hecho imponible? Cuando se materializa. Por ejemplo, en la parte aduanera, cuando yo realizo una importación, eso es un hecho imponible. Cuando yo hago una venta, se materializa también un hecho imponible. Entonces, dependiendo, pero como estoy hablando de materia aduanera, realizo una importación, se materializa el hecho imponible. Y tengo, bueno, que regirme por la ley de aduana y sus reglamentos para cumplir todo lo que establece la ley aduanera. Se debe diferenciar entre la obligación tributaria en el sentido estricto, tal como antes hemos definido la relación jurídica tributaria, la cual está constituida por los múltiples derechos y obligaciones surgidos en el ejercicio del poder tributario, cuyo objeto pueden ser muy variados. Es el conjunto de obligaciones las cuales tienen variados objetos. Bueno, la relación jurídica tributaria aquí nace entre el Estado y los particulares. El particular sería el Estado, que es el sujeto activo, y los contribuyentes el sujeto pasivo. Ahí cuando nace la relación jurídica tributaria. Obligación tributaria: dar, hacer, no hacer. Los sujetos, bueno, ya dije, los sujetos, el sujeto activo, el sujeto pasivo, que está en la 18 y 19 del Código Orgánico Tributario, el domicilio, artículo 30, y el hecho imponible, artículo 36 del Código Orgánico Tributario. La materia imponible y la base imponible. Los elementos. Bueno, el pago. Claro, porque nace el nacimiento, están los sujetos. Como lo dije, el sujeto activo del Estado, sujeto pasivo los contribuyentes, o el domicilio,
el hecho imponible, la materia de imposición, en qué tributo estamos trabajando, la base imponible. Acuérdense que la base imponible puede variar. Si estamos hablando de aduana, la base imponible sería el valor en aduana. Si estamos hablando del IVA, bueno, hay que ver cuál es según la ley del IVA y los reglamentos, cuál es la base imponible del IVA. Igual de la base imponible de impuesto sobre la renta. Entonces cada impuesto tiene una manera particular de calcular esa base imponible. Sobre esa base se aplican en materia aduanera, que es el valor en aduana, se aplican los porcentajes arancelarios, y ese sería el impuesto de importación. Sería la tarifa, un elemento de la determinación tributaria. Pero como hay un nacimiento de la obligación tributaria, está la extinción. Ahí tenemos el artículo 40-48 del COP. El pago, ¿cómo sería el pago? Bueno, cuando tú cancelas a los bancos autorizados, si vamos a hablar de tributos nacionales del CENIAP, usted cancela esos pagos, transferencias o pago, cheque de gerencia a cuenta de tesorería nacional, entonces sería un pago. La compensación. Bueno, ¿cómo sería una compensación? Por ejemplo, yo puedo compensar los pagos con, antes lo que llamaban reintegros tributarios, que en materia aduanera, los certificados de reintegro tributario, por el drawback. Vamos a suponer que yo tenga en mi poder 100.000 bolívares y mis impuestos son 200.000. 100.000 bolívares lo puedo pagar por una transferencia y los otros 100.000 lo puedo compensar con un certificado de reintegro tributario, que lo tengo en mi poder, y un título de valor, y lo puedo canjear por parte, para compensar parte de esos pagos. La confusión, ¿cómo se da la confusión? Bueno, cuando el mismo Estado es deudor del mismo. Por ejemplo, en materia aduanera, el abandono voluntario. Yo abandono a favor del fisco porque no puedo pagar los impuestos, no me asesoré bien, entonces yo abandono mi mercancía a favor del Estado. Entonces el Estado queda deudor de él mismo, ¿ves? Eso sería la confusión. Declaratoria o incobrables. Bueno, la remisión. Bueno, un perdón, como dice, un perdón tributario, que te podría dar un ejemplo ahí, una remisión. Y declaratorias incobrables, bueno, la persona se declara en quiebra o muere la persona. Declaratorias incobrables. La prescripción, bueno, prescribe a los 4 años siguientes el derecho de acción. Una prescripción, la obligación tributaria. Eso está estipulado en el artículo 55 del Código Orgánico Tributario. La obligación tributaria, bueno, toda la parte tributaria hay ilícitos tributarios, y los ilícitos tributarios son, te van a aplicar sanciones. Función y facultades de las atribuciones de la administración tributaria, artículo 121, recaudación de los tributos y sus accesorios, inspección, fiscalización y control de la obligación tributaria, autorización de licencias y permisos, desarrollo del sistema de información estadística, educación, información y divulgación tributaria. Función y facultades de la administración tributaria, bueno, artículo 121, liquidar y recaudar los tributos accesorios, ejecutar el procedimiento de determinación de verificación, inscripción y registro de los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias y el diseño de sistemas de información y análisis estadístico. Suscripción y convenios institucionales de la consecución de fines de administración, aprobar o desestimar las propuestas de valoración o operaciones entre las partes vinculadas, notificar las decisiones de la administración y reajustar la unidad tributaria. Proponer y aplicar y divulgar normas de contenido tributario, diseñar y ejecutar planes operativos para resguardo de la nacional tributario, ejercer la inspección y supervisión de los funcionarios y dependencias administrativas. Bueno, y el inicio de la fiscalización. El objetivo es comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Artículo 127 requiere una providencia administrativa. Pueden abarcar uno o varios ejercicios, pueden comprender uno o varios impuestos. Requiere competencia de los funcionarios. Oficinas de la administración tributaria, domicilio fiscal de contribuyente, responsable de su representante, donde se realiza total o parcialmente la actividad grabada,
donde exista pruebas del hecho imponible. Se establece como un deber la autoliquidación del impuesto. Los contribuyentes deberán determinar y cumplir por sí mismos dicha obligación. Eso está en el artículo 130 del Código Orgánico Tributario. O sea, tú puedes hacer todo esto, autoliquidación, pero luego te van a revisar que todos esos pagos que estás realizando que sean de la forma correcta y de lo que esté establecido en las leyes tributarias y reglamentos. La notificación de la fiscalización. La notificación es el requisito necesario para la eficacia de los actos emanados por la administración tributaria. Artículo 161 del COP. Puede practicarse sin orden de prelación. Personalmente el contribuyente un día hábil siguiente, la notificación y el domicilio del contribuyente se puede hacer por correspondencia postal, por correo electrónico, privado, sistema de comunicación telegráfico o electrónico, 5 días hábiles siguientes. Claro, cuando te van a hacer una fiscalización, tiene que existir una notificación del poder tributario, sea estatal, sea nacional o sea municipal. Condiciones de procedencia para la fiscalización. Cuando se ha omitido la presentación de la declaración, cuando la declaración ofreciera dudas sobre la veracidad o exactitud, cuando no existan los libros y documentos que le han sido requeridos o no se aporten documentos necesarios para la determinación, cuando la declaración no esté respaldada por documentos, soportes o medios para conocer el monto de las operaciones realizadas por el contribuyente, cuando los libros y registros de documentos no reflejen el patrimonio del contribuyente, cuando lo establezcan las leyes tributarias. Procedencia de determinación de base presuntiva. Artículo 132 del Código Orgánico Tributario. Omisión o obstaculización a locales o oficinas, llevar los datos o varios sistemas o varias contabilidades, no presentar los libros y registros que nos proporcionan la información sobre las operaciones registradas, omisión, alteración de las operaciones, registro de compras o servicios sin soporte, omisión o alteración de inventario, incumplimiento de la norma de valoración o control de inventario. ¿Ves? Opciones del contribuyente. Bueno, facilitar el proceso de fiscalización, aportar todos los documentos, recaudos, soportes para hacer determinada la determinación sobre la base cierta, insistir en el carácter excepcional de la determinación sobre la base presunta. O sea, no tiene que ser un obstáculo. Tiene que facilitar la fiscalización, entregar todos los soportes. Facultades durante el proceso de fiscalización. Exigir a los contribuyentes terceros exhibición de la contabilidad, libros, documentos, soportes relacionados a la obligación tributaria, incluyendo los soportes magnéticos, software o sistemas. Requerir asistencia y comparecencias a la oficina de la administración. Retener y asegurar documentos revisados durante la fiscalización. Bueno, las limitaciones a la retención de la contabilidad, 128 del COP. Solo procede a la retención de la contabilidad por parte de la actuación de fiscal cuando se niega a entregarla, impidan el acceso a lugares o un obstáculo para la fiscalización, no se han registrado las operaciones por un periodo anual o 2 periodos mensuales, existen 2 o más sistemas de contabilidad con contenido diferente. ¿Ves? Limitaciones a la retención de contabilidad. Igual, no se haya presentado 2 o más declaraciones habiéndose el requerimiento de la administración, se desprenden o alteran o destruyan sellos precintos colocados por la administración, el contribuyente se encuentra en huelga, suspensión de labores, necesidad de levantar un acta, la retención limitada a 30 días continuos. Bueno, aquí la planificación tributaria. La planificación tributaria es la formulación de estrategia para el logro de los objetivos. La misión, la organización es a través de los métodos, procesos o procedimientos de trabajo y de tiempo a que se debe ejecutar el cálculo de los recursos que se utilizarán para generar un determinado producto o servicio. Bueno, ¿cuáles son sus ventajas? Solo puede controlar o dirigir a lo que se planea. Distribución más justa de los recursos. Los procesos y procedimientos se pueden ser objeto de mejoras continuas. La planeación permite una mejor organización. Facilita la coordinación de los recursos humanos. Disminuye el riesgo de las empresas de prever y planear acciones frente a contingencias posibles.
Herramientas de planificaciones, planes de estratégico, políticas, normas, estándares de calidad, procedimientos de trabajo, programas, presupuestos y pronósticos y proyectos. Definición: se considera como una herramienta administrativa, que es lo que es la planificación tributaria, que tiene como finalidad determinar el pago de la cantidad justa que le corresponde al contribuyente por concepto de tributo. La misma también ayudará a consolidar los procesos gerenciales, tales como la planificación creativa en vez de la rutinaria, la valoración de la reputación en el mismo nivel del capital financiero y los aportes tributarios en vez de la evasión, siendo estos últimos fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Políticas tributarias. Bueno, las políticas están configuradas en la gerencia tributaria con la finalidad de crear acciones interactivas conducentes a cumplir las metas propuestas en el plan diseñado de esta materia. Vale decir, reducir la carga fiscal a declarar ante la administración tributaria, considerando la norma legal vigente, evitar sanciones pecuniarias o inclusive privativas de libertad, entre otras. Por su parte, considera que estas metas deben considerarse los siguientes factores. Factores a considerar: uso de incentivos tributarios, no incurrir en hechos gravados, relación porcentual de impuestos e ingresos, relación de impuesto utilidad neta, relación de gasto laboral e ingresos de trabajadores, nivel de dividendos de acciones. Fases: conocimiento del negocio, características de la compañía, composición del capital nacional o extranjero, objeto social de la empresa, los riesgos estratégicos del negocio, regulaciones especiales, rentas exentas, información financiera actual o presupuestada, planes de inversión, nuevos productos o servicios, transacciones con vinculados económicos, productos y servicios. Esta fase, el estudio de la situación impositiva de los años sujetos a la revisión de las declaraciones tributarias para determinar la contingencia del impuesto a nivel de tributación, rentas presuntivas o rentas ordinarias, revisión de los procedimientos y controles en los impuestos para identificar los riesgos y sanciones o mayores impuestos, utilización o disposición de saldos a favor reflejados en las declaraciones, la identificación de puntos y mejoramiento de oportunidad y observar las situaciones respectivas de un año a otro que han sido subsanadas y revisar las áreas que tengan que ver con el proceso tributario. Bueno, y el desarrollo de la planeación. Basándose en la primera fase, se define un plan de impuestos que la compañía en la cual cubran los siguientes aspectos: análisis de la información financiera proyectada, cálculo del impuesto de la renta por año que cubra la planeación alternativa y presentación de informe. Bueno, hemos terminado la presentación. Aquí hablamos de lo que es la administración tributaria, que sabemos que son tres aspectos: el poder nacional, el poder estatal, el poder municipal y no hablamos de los parafiscales, que son contribuciones INSEE, seguro social, entre otros. Entonces me gustaría que revisaran bien este video. Voy a mandar una asignación relevante a la evaluación de esta materia, administración tributaria. Y bueno, hemos concluido esta presentación y le aporto más informaciones vía electrónica y WhatsApp.